Un taxista recoge a Carl Sagan en un aeropuerto. No sabe quién es. Empieza a hablarle. Y en 10 minutos le ha explicado con total seriedad que existió la Atlántida, que las pirámides esconden mensajes secretos, que los cristales curan el cáncer. Sagan se baja del taxi en silencio. Esa noche no puede dormir. Lo que sintió en ese coche le obsesionó hasta el último día de su vida, y le hizo escribir el libro que estás a punto de conocer. Un libro que describe con una precisión escalofriante el mundo en el que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Y casi nadie lo ha leído. Pasaron los meses. Sagan ya estaba enfermo cuando se sentó a escribir, y mientras escribía no se quitaba al taxista de la cabeza. Pensaba en cuánta gente había como él. Pensaba en lo que vendría cuando esa gente tuviera más voz que los científicos. Y una noche escribió un párrafo que hoy se lee como si lo hubiera dictado mirando por una ventana del año 2026. Un párrafo que predecía lo que iba a pasar con tanta exactitud que cuando lo lees por primera vez te quedas en silencio. Tengo el presentimiento de una América en el tiempo de mis hijos o de mis nietos, en la que Estados Unidos será una economía de servicios y de información, en la que casi todas las industrias manufactureras clave habrán huido a otros países, en la que poderes tecnológicos asombrosos estarán en manos de unos pocos, y nadie que represente al interés público podrá ni siquiera comprender los problemas, en la que la gente habrá perdido la capacidad de fijar su propia agenda, o de cuestionar con conocimiento a quienes están en el poder, en la que aferrando nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas habrán declinado, incapaces de distinguir entre lo que es bueno y lo que es agradable de creer, deslizándonos casi sin darnos cuenta de vuelta a la superstición y la oscuridad. Eso lo escribió un hombre que se estaba muriendo, en una época en la que Internet apenas existía. Mira el teléfono que tienes en la mano mientras revisas las noticias de esta semana y piensa si lo que Sagan describió no es exactamente eso. Cada línea de ese párrafo es una descripción del lugar en el que estamos viviendo tú y yo. Cada línea de ese párrafo es una descripción del lugar en el que estamos viviendo tú y yo. Eso ya pasó. Las industrias manufactureras se fueron a otros países hace 2 décadas. Cada línea de si lo que Sagan escribió no es exactamente eso. Una economía de servicio y de información están en manos de unos pocos que se llaman Apple, Google, Meta, Microsoft y OpenAI. Y mientras tanto, los gobiernos legislan sobre inteligencia artificial sin saber qué es un algoritmo. La gente ha perdido la capacidad de fijar su propia agenda, porque hay algoritmos eligiendo qué piensa y qué compra y a quién vota. Cuestionar con conocimiento a los poderosos se ha sustituido por insultarlos en redes sociales. Mientras tanto, las apps de astrología tienen millones de descargas y mucha gente confía más en su horóscopo que en su médico. Y nadie sabe ya distinguir lo que es cierto de lo que es agradable de creer, porque las noticias falsas viajan más rápido que las verdaderas dentro de cámaras de eco diseñadas para confirmarnos. Y por encima de todo eso, lo más perturbador del párrafo de Sagan está en la última línea, deslizándonos casi sin darnos cuenta de vuelta a la superstición y la oscuridad. Esa frase es la clave de toda la profecía, porque Sagan no estaba prediciendo ni un cataclismo ni una guerra, sino algo mucho peor, una caída tan lenta y tan suave que ninguno de nosotros sería capaz de notarla mientras ocurría. Y eso es precisamente lo que nos hace tan difícil reaccionar hoy. Cuando el deslizamiento es invisible, no hay momento exacto en el que decir basta. No hay alarma que suene. Simplemente un día te despiertas y descubres que el mundo en el que vives ya no se parece al que recordabas. La pregunta inevitable es ¿cómo lo supo? ¿Cómo es posible que un astrónomo viera con tanta claridad lo que ninguno de nosotros pudo ver hasta que ya estábamos dentro? Para responder a esa pregunta hay que volver al taxista. Porque Sagan no era un científico encerrado en una torre de marfil. Pasaba media vida viajando, dando charlas en escuelas, hablando con gente normal en aviones y en taxis y en restaurantes de carretera por todo Estados Unidos. Y lo que oía le aterraba. El taxista del aeropuerto no era una anécdota, era un síntoma que Sagan veía repetirse en cada conversación que tenía fuera del laboratorio. Lo que Sagan estaba viendo era una erosión lenta y silenciosa que ocurría por todas partes a la vez. La capacidad de la gente normal para pensar con claridad cuando alguien quiere convencerla de algo estaba desapareciendo, y casi nadie parecía preocupado por ello. El taxista era inteligente, estaba hambriento de algún tipo de asombro en su vida, y lo buscaba de la única manera que alguien le había enseñado a buscarlo.
El asombro real del universo había sido sustituido en su mente por una versión barata y teatral que no exigía nada de su pensamiento. Una versión llena de pirámides mágicas y de continentes hundidos y de cristales que curan, porque eso es más fácil de tragar que la matemática que explica por qué somos polvo de estrellas. Y nadie le había enseñado a notar la diferencia. Imagina que coges a ese taxista del aeropuerto y lo trasladas al año 2026, le pones un smartphone en la mano, le das un algoritmo que aprende exactamente qué tipo de pseudociencia le gusta y se la sirve 6 horas al día con producción de cine y voz en off muy segura de sí misma. Lo rodeas de creadores de contenido que suenan absolutamente convencidos de cosas que jamás han investigado y que tratan con desprecio a cualquiera que se atreva a contradecirlos, y metes todo eso dentro de un feed diseñado a nivel de ingeniería para confirmarle todo lo que ya cree. Eso no es una hipótesis, es el mundo fuera de tu ventana ahora mismo. El taxista está en todas partes, y a veces incluso está dentro de nuestras propias cabezas sin que lo notemos. Y aquí es donde el libro da el giro más incómodo. Porque la culpa de todo esto no la tienen los crédulos, la tenemos el resto. Hay un pasaje que merece la pena escuchar tal cual, sin paráfrasis que lo debiliten. Hemos organizado una civilización global en la que la mayoría de los elementos cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología. También hemos organizado las cosas de modo que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Esto es una receta para el desastre. Puede que nos salgamos con la nuestra durante un tiempo, pero tarde o temprano esta mezcla combustible de ignorancia y poder nos va a explotar en la cara. Ahora una pregunta, y conviene quedarse con ella en vez de saltársela. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre algo importante? No vale haber cambiado de marca de café o haber descubierto que un restaurante está sobrevalorado. Hablamos de algo serio, una creencia que sostuviste durante años y que un día soltaste porque entró información nueva y permitiste que aterrizara. Tómate un segundo de verdad antes de seguir. Si no se te ocurre nada, no es un fallo personal, es el síntoma exacto que diagnostica el libro. El mundo que hemos construido no premia cambiar de opinión, premia elegir un bando pronto y serle leal para siempre, sonando muy seguro incluso cuando no hay ninguna razón para estarlo. Y castiga casi sin piedad el único hábito que Sagan creía que mantenía viva a una civilización en primer lugar. 3 palabras. No lo sé. Para Sagan esa era la frase más importante del idioma, y también una de las cosas más raras que vas a escuchar hoy en cualquier conversación pública. Porque decir esas 3 palabras significa admitir que la pregunta es real, que la respuesta importa, y que tú no la tienes ahora mismo, y mantener esa admisión en la boca es exactamente lo que la mayoría de la gente se niega a tolerar. Ahí empieza el problema. Si no puedes decir no lo sé, no puedes aprender. Si no puedes aprender, no puedes actualizarte cuando llega información nueva, y entonces acabas convirtiéndote en el tipo de persona contra la que advertía el libro, alguien que está con total seguridad equivocado en cosas que importan. Resulta que esas personas, las que están confiadamente equivocadas, son las más fáciles de manipular del mundo. No hace falta convencerlas de nada nuevo, basta con confirmarles lo que ya creen en un lenguaje que las halague. Y la tecnología moderna es, en su esencia más profunda, una máquina de confirmación. Pero aquí es donde el libro da el giro que casi nadie se espera, porque Sagan no era un pesimista, ni mucho menos. La segunda mitad de su libro no es una advertencia, es un regalo. Pues se llama El Kit de Detección de Tonterías, y el nombre suena casi vergonzoso a propósito, como si fuera algo que encontrarías en un museo de ciencias para niños al lado de un dinosaurio de plástico. Pero lo que es en realidad es una de las cosas más útiles que se han escrito jamás para gente normal que quiere defender su propia mente. Un conjunto de hábitos mentales que se pueden aprender, que están al alcance de cualquiera dispuesto a usarlos, y que te protegen de ser engañado. No por enemigos en un sentido abstracto, te protegen de ti mismo, de la parte de tu propio cerebro que prefiere respuestas cómodas antes que respuestas verdaderas, y que retorcerá silenciosamente las pruebas con tal de no tener que cambiar de opinión. Un kit está construido alrededor de preguntas que haces antes de aceptar algo como cierto. ¿Alguien ha verificado esta afirmación de forma independiente o me estoy fiando de la palabra de una sola persona? ¿Hay explicaciones alternativas que no haya considerado? ¿Qué tendría que ser cierto para que esta idea estuviera equivocada? ¿Y existe alguna prueba de eso? ¿Quién se beneficia si yo creo esto?
¿Y está ese beneficio influyendo en cómo se me ha presentado la información? Y la pregunta más demoledora de todas, la que cambia por completo cómo se lee Internet una vez que se aprende a hacérsela. ¿Cómo sabes lo que crees que sabes? Esa última, ¿cómo sabes lo que crees que sabes? Si alguien se pasara un solo día haciéndose esa pregunta sobre las cosas que daba por obvias, no sería la misma persona al final del día. Es incómodo de una manera que sorprende, porque mucho de lo que sentimos como pensamiento propio resulta ser pensamiento prestado que nunca nos molestamos en inspeccionar. Y también es liberador una vez que se pasa la incomodidad inicial, porque por fin empiezas a saber qué creencias sostienes de verdad y cuáles son solo adornos que alguien te colgó hace años sin que te dieras cuenta. La salud entera de una civilización, según el libro, depende de cuántos de sus ciudadanos están dispuestos a hacerse esa inspección a sí mismos. Y queda una última cosa por contar, porque cierra el círculo de todo lo demás. Apenas 7 meses antes de morir, Carl Sagan dio una entrevista a Charlie Rose en la televisión estadounidense. Era una entrevista larga, casi una despedida, y los dos lo sabían. En un momento dado, Charlie le hizo la pregunta: Carl, después de toda una vida estudiando el universo, ¿qué crees que es lo más importante que la gente debería aprender? Sagan miró al techo, pensó unos segundos, y respondió con esa voz suave que conocíamos: aprender a distinguir entre lo que queremos que sea cierto y lo que es cierto. Y añadió: es lo más difícil que hay, porque a veces la verdad duele y nos deja sin certezas, pero es la única base sobre la que se puede construir algo real. 7 meses después, Carl Sagan murió. Tenía 62 años, y era demasiado joven para alguien que hablaba con la voz del tiempo. Si este viaje te ha dejado pensando, suscríbete a Saganianos, y dime en los comentarios cuál de las advertencias de Sagan te ha pesado más.